Muy buen día para las personas que ya van llegando. Vamos a dar inicio a las 9:05 mientras más compañeros se van uniendo. Muchas gracias por estar aquí.
Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Carolina Mariño y hago parte de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida a este encuentro magistral. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recarga del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, también abstenerse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros ya estamos realizando esta grabación que posteriormente se compartirá y la publicaremos en el canal de YouTube de la empresa para consulta de todos. Ahora sí, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias magistral desde el año 2022 y a este encuentro magistral número 12 con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico como el que tenemos el día de hoy, con el ingeniero Ricardo Gamboa Bernal, quien nos hablará sobre Francisco Biesner Rosso, su vida en la historia del acueducto de Bogotá. Pero antes de darle la bienvenida al ingeniero Ricardo, vamos a escuchar al ingeniero Diego Gutiérrez, el director de la Dirección Ingeniería Especializada, quien realizará la apertura oficial de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Gracias, Carolina. Gracias a todos por estar acá en esta conferencia, por aceptar esta invitación. Gracias a Ricardo por sacar tiempo y preparar esta conferencia y también darle las gracias por proponer este tema tan bonito, digamos. Me parece un tema muy acertado, un tema muy inspirador para conocer la historia de un ingeniero que aportó de manera definitiva en la grandeza de esta empresa. La grandeza que nos hace falta, o que no debemos dejar perder en la construcción diaria de nuestra compañía. Así que estoy seguro que es un tema que nos va a gustar mucho. Estaremos muy atentos a todas las desarrollos de la conferencia que va a hacer Ricardo. Así que bienvenidos, darle las gracias a todos y por favor, Carolina, continúe con la presentación de nuestro invitado. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, les recuerdo agendarse para la conferencia del próximo viernes 27 de mayo, en la que nos acompañará Mónica López de la Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, quien nos hablará sobre el modelo de servicios compartidos de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá. Antes de comenzar, conozcamos un poco más del ingeniero Ricardo Gamboa. Ricardo es ingeniero mecánico de la Universidad América, es especialista en administración de empresas de la Universidad del Rosario, cuenta con 30 años de experiencia en la empresa, laborando en diversas áreas y cargos. Ingresó a la empresa y ha ascendido por concurso. Fue profesional de la División de Atención a Usuarios, también profesional de la Dirección de Diseño y Desarrollo Urbano, profesional especializado de la Dirección de Planeamiento Corporativo, profesional especializado de la Dirección Sistema de Información Empresarial. Aquí fue responsable de la implementación en la empresa de acueducto del módulo de proyectos SAP y desde el 2008 se desempeña como jefe de mantenimiento electromecánico de la división Sistema Norte Abastecimiento, donde también ha sido responsable del mantenimiento y la alta disponibilidad de diversos equipos electromecánicos de la planta Biesner y el sistema Chingasa, que garantizan la producción de más del 70% de agua potable que es consumida por Bogotá y por varios municipios vecinos. Entre 2010 y 2014, con una inversión superior a los 14.000 millones de pesos, tuvo a su cargo el diseño y la implementación de la modernización de los sistemas de arranque, monitoreo y control de la estación de bombeo de San Rafael, los cuales garantizan la capacidad máxima de bombeo de 21 metros cúbicos de agua cruda proveniente del embalse San Rafael hacia la planta Francisco Biesner. Dichos sistemas modernizados permitieron concluir con el éxito del revestimiento de los túneles de Chingasa. Y ahora sí, y después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Ricardo Gamboa, y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre Francisco Biesner Rosso, su vida en la historia del acueducto de Bogotá. Ángela, adelante, ingeniero, y los micrófonos son todos suyos.
Muchas gracias. Buenos días para todos. Lo primero para mí es motivo de muchísima alegría y orgullo poderles hablar de Francisco Viesner Rosso. Para quienes trabajamos en la empresa Acueducto de Bogotá, debemos y deberíamos considerarlo como si fuera nuestro papá. A él le debemos la solidez de la empresa. Muy importante advertir que cuando hablo de Francisco Viesner, pues evidentemente hablo de su persona, pero él no hizo esta empresa de acueducto solo. Él siempre supo rodearse de gente muy valiosa. Mientras él estuvo en nuestra empresa, él consideraba que debemos hacer una entrega como de la batuta a quienes nos siguen. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo entré a la empresa en 1991, mi inducción a la empresa duró casi 3 semanas y me dictaron distintas charlas, funcionarios muy diversos, varios de ellos formados, podríamos decir, directamente por Francisco Viesner. Entonces, muchas de las cosas que les voy a transmitir el día de hoy, pues están recogidas en bibliografía y otras, pues podríamos decir, hacen parte de nuestra tradición corporativa. Muy bien. ¿Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, entonces consideraciones básicas. Voy a seguir 2 hilos conductores muy poderosos, porque hablar de Francisco Viesner podría gastar toda la mañana de hoy perfectamente. Entonces, los hilos conductores son un libro que se llama El agua en la historia de Bogotá, editado por Villegas Editores en 2003, y ese libro tiene 3 tomos. El segundo tomo hace una relación muy directa, podríamos decir, a las principales ejecutorias de Francisco Viesner en la empresa. El segundo hilo conductor es un folleto que publicó la empresa de Acueducto pocos meses después del fallecimiento de Francisco Viesner. Muy bien. Y otra consideración importante es que evidentemente vamos a acudir a la confluencia de varias líneas del tiempo. La principal, pues, es la vida de Francisco Viesner. La segunda, cómo nuestra empresa, pues, cambió estando Francisco Viesner en ella. Y tercero, cómo nuestra ciudad, Bogotá, ha cambiado por efecto de distintas circunstancias, pero evidentemente la principal, pues por el desarrollo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a quien Francisco Viesner le entregó su vida. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí aparecen esas 3 fuentes. El agua en la historia de Bogotá, tomo 2, que lo tengo aquí en mis manos, va desde 1938 hasta 1985. Entonces, importante considerar que podríamos decir Francisco Viesner se dio a conocer con la construcción de la planta Vitelma y embalse de la regadera, que entraron en operación en 1938. Y cuando él falleció en 1983, pues ya estaba prácticamente construido todo el sistema Chingaza, y la vida pues a él no le alcanzó para ver ese sistema tan impresionante en operación. Muy bien, la segunda fuente pues es este libro que aparece en el centro, perdón, un folleto que aparece en el centro, que fue publicado pocos meses después del fallecimiento de Francisco Viesner. Cuando Francisco Viesner murió en 1983, podríamos decir fue como un sismo en la empresa. He tenido la posibilidad de trabajar con varias personas, muchos de ellos pensionados, que dan fe de eso.
La tercera fuente que ustedes ven ahí es un libro editado recientemente por interés de nuestra empresa que se llama Nuestra Agua. Y posiblemente ustedes alcanzan a ver, el autor es un señor ingeniero de muchísimo prestigio nacional e internacional que se llama Ernesto Gul-Nanetti. Entonces, importante que recuerden ese nombre, Ernesto Gul-Nanetti, porque más adelante veremos cómo esa confluencia de líneas de tiempo y de vidas de alguna manera como que se acercan. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ahí aparece el embalse de Chuza, sin el cual en este momento la empresa de acueducto no podría existir, ya que de ese embalse, el embalse de Chuza, se deriva casi el 70% del agua potable que produce nuestra empresa. Vale la pena recordar que la empresa Acueducto de Bogotá produce agua para la totalidad de Bogotá y para 11 municipios más. Y el embalse de Chuza, en ese orden de ideas, produce el 70% del agua de Bogotá, buena parte del agua que consume La Calera y también el municipio de Soacha. Muy bien. Entonces voy a empezar pues a contarles un poquito la historia de Francisco Wiesner. Esto es de las fuentes que ya les mencioné. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, las principales características de Francisco Wiesner son que él, por su formación, podríamos decir, familiar, él era un cúmulo de virtudes humanas. Y buena parte de esas virtudes humanas las veremos a continuación. Por otro lado, era una persona de una amplísima cultura. Él se relacionaba con personas muy diversas, todas personas muy cultas. Y podríamos decir que él, esa relación que tenía con sus amigos de distintas, podríamos decir, distintos colores, distintas profesiones, él siempre la utilizó para beneficio de nuestra empresa. Otro tema importante es el aprovechamiento del tiempo. Entonces, cuando Francisco Wiesner vivió, podríamos decir, evidentemente no había computadores, no había smartphone. Buena parte de las personas, mientras se transportaban, entonces en un periódico, pues iban diligenciando muchas veces el crucigrama. Francisco Wiesner, él siempre iba de la mano de algún libro. Cuentan sus amigos que él tenía diversas suscripciones a publicaciones muy importantes de carácter, podríamos decir, científico, y él aprovechaba muy bien el tiempo. La cuarta característica es su excelencia académica. Ya enseguida vamos a verlo más en detalle. La quinta característica, su excelencia profesional. Entonces, Francisco Wiesner, él visualizaba su vida personal como un reto. Y frente a ese reto, como trabajador de la empresa de acueducto, él siempre, podríamos decir, demostró una actitud formidable. Y nos invitaba a los que somos trabajadores de la empresa a que nos comiéramos el mundo con nuestro trabajo y con nuestros deseos de hacer las cosas bien. Y la última característica de Francisco Wiesner fue su compromiso. Entonces, eso lo veremos a continuación de manera detallada. Siguiente, por favor. Laura, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, esta es la ecuación favorita de Francisco Wiesner. En este momento solamente la vamos a visualizar más tarde y casi al final de la presentación la podré explicar, pero esta es la ecuación fundamental de Francisco Wiesner. ¿Será que B es volumen? ¿Será que A es área? ¿Será que C es caudal? Ya lo veremos. Siguiente, por favor.
Muy bien, entonces, dice una de las fuentes, don Pacho Biesner, una vida en la historia del acueducto de Bogotá. En la historia del acueducto de Bogotá, la presencia de Pacho Biesner, como era llamado por sus amigos, es definitiva, al punto que se pudo escribir que su biografía es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, por cuanto trabajó en ella durante 57 años, desde 1926 hasta 1983, año de su fallecimiento. Voy a permitirme hacer algunas glosas. Cuando Francisco Biesner empezó a trabajar en la empresa, los trabajadores se pensionaban después de 20 años de trabajo. Lo que acabamos de leer significa que Francisco Biesner pudo haberse pensionado en 1946. Y resulta que su compromiso, su amor por la empresa, lo llevaron a trabajar prácticamente hasta unos pocos días antes de su muerte en 1983. Siguiente, por favor. Muy bien. Francisco Biesner estudió bachillerato en el Gimnasio Moderno, uno de los mejores colegios de Bogotá en esa época, a donde ingresó en el año de 1915. En 1923 empezó sus estudios de ingeniería en la Universidad Nacional, en donde por su dedicación se hizo acreedor al Premio Manuel Ponce de León con calificaciones superiores al 92%. Muy bien. De pronto me salté un poco. Francisco Biesner nació en Bogotá el 14 de abril de 1904, en un hogar integrado por Francisco Biesner y Tulia Rosso. Eran sus padres, y sus hermanos fueron Eduardo Biesner Rosso y Guillermo Biesner Rosso. Agradeceré si por favor puedes adelantar un poco unas diapositivas. Yo te digo hasta dónde. Siguiente, si eres tan amable. Bueno, entonces ahí aparece lo que es el premio Manuel Ponce de León. Entonces, es un premio otorgado a aquel alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia que culmine sus estudios académicos durante el año anterior a la adjudicación del premio y que haya obtenido el mayor de los puntajes de aquellos que superen el 92%. En otras palabras, se le otorga al egresado con el mejor promedio aritmético ponderado acumulado de entre aquellos que sean iguales o mayores a 4.6, es decir, al 92%. En caso de empate, se puede otorgar el premio a varios egresados. Los alumnos deben ser señalados por el Consejo Directivo de la facultad. Si ningún egresado presentó promedio mayor o igual a 4.6, el premio no será otorgado para dicho año. Y entonces, importante considerar que en consideración a esas normas del premio Manuel Ponce de León, desde 1976 hasta 2006, el premio fue desierto. De tal manera que nosotros, como funcionarios del acueducto, nos debemos sentir muy orgullosos de Francisco Biesner porque siempre él fue, desde el punto de vista personal, académico y profesional, excelente. Bueno, en sus años de estudiante formó una especie de sociedad secreta, entre otros con Germán Arciniegas, Carlos Lleras Restrepo, Alfredo Caballero, José María Samper y Juan Carrasquilla. De esas personas que acabo de leer, pues posiblemente ustedes distingan a algunas. Muy importante lo que acabamos de leer, Carlos Lleras Restrepo. Fue amigo de Francisco Biesner desde su juventud. Bueno, el propósito de tal sociedad era defender la Federación del Estudiante y su filial, la Casa del Estudiante. En las reuniones se hacían planes, se gestaban huelgas estudiantiles, se preparaban los discursos y demás actividades encaminadas a la defensa y provecho del estudiantado. El grupo se disolvió cuando sus integrantes terminaron los estudios universitarios.
Siendo estudiante en 1926, Francisco Biesner se vinculó a las entonces llamadas Empresas Municipales de Acueducto y Tranvía. Su ingreso formal, una vez terminados sus estudios, se hizo el 21 de febrero de 1929 con un salario de 260 pesos por el cargo de auxiliar de ingeniería en la Comisión de Aguas, que tenía por objeto el estudio de los ensanches de Bogotá. Te agradeceré, Laura, si vas varias diapositivas hacia atrás, por favor. Y un poco más atrás, por favor. Otro poquito más atrás. Muy bien. Entonces, ¿cómo era Bogotá en 1926, cuando Francisco Biesner ingresó a la empresa Acueducto? Era una ciudad con un poco más de 200.000 habitantes. Dicho de otra manera, Chía sería una metrópoli respecto a lo que en esa época era Bogotá. Puedes colocar, a ver, un momento. Se me perdió la presentación, Laura. La ciudad se recuperaba de una pandemia de la fiebre española, cuyos únicos medios de control fueron lavarse las manos con agua limpia y el uso de tapabocas para esa época artesanales. Entonces, importantísimo considerar que la situación de Bogotá, un poco antes de que Francisco Biesner ingresara a la empresa, es muy similar a la de ahora. Entonces, toda la humanidad se vio sujeta a una pandemia. Ya veremos un poco más en detalle lo que eso significaba. Bogotá disponía de precarios servicios de acueducto con agua proveniente de los ríos San Cristóbal y San Francisco. Y las aguas servidas se conducían directamente a los ríos y quebradas. Esa era la Bogotá de 1926. Siguiente, por favor. La pandemia de gripa de 1918-1919 causó la mayor mortalidad en la historia en corto tiempo. Se estima que entre 20 y 50 millones de personas fallecieron en menos de un año. Los historiadores de Europa y Estados Unidos registraron 3 oleadas de esa pandemia, con mayor impacto en octubre y noviembre, con 80% de la mortalidad, que afectaron a la población económicamente activa. La gripa nos ha acompañado en América desde el segundo viaje de Colón, probablemente asociada a la importación de cerdos y caballos infectados. Siguiente, por favor. Eso era la pandemia a nivel mundial. Ahora, la pandemia en Bogotá. En Bogotá, el 80% de la población enfermó. Entre septiembre y noviembre de 1918 hubo 1.500 muertos. Observen bien, entre septiembre y noviembre, 1.500 muertos para una población de 120.000 habitantes. La mayoría de los muertos tenía entre 20 y 50 años. Muchos murieron en sus casas o en las calles y hubo que utilizar a los presos como sepultureros. Entonces, esa podríamos decir, era una característica por la que pasaba Bogotá un poco antes de que Francisco Biesner entrara a la empresa. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, en Bogotá había ya unos muy pocos vehículos automotores, principalmente la tracción o el transporte se hacía en vehículos de tracción animal o caminando. En la foto de la derecha, pues se alcanza a apreciar un señor que lleva a su hijo infectado por la pandemia a algún centro médico.
Importante también considerar que de manera similar a como en estos meses pasados hemos escuchado la importancia de lavarse las manos, en esa época también se acudía para que la población, en este caso de Bogotá, se lavara muy bien las manos, pero el agua no era de muy buena calidad. Entonces, tuvo que fallecer, si mal no recuerdo, un hijo de un presidente de la República para que el gobierno nacional, de alguna manera, eh, activara unos planes relativos a que Bogotá pudiese disponer de muy buena agua eh, potable. Siguiente, por favor. Esta es una caricatura, si mal no recuerdo, del tiempo en la época en que estaba superando la pandemia. Entonces, ahí se alcanza a apreciar cómo la muerte casi que va de salida. ¿Mm? Y Bogotá, en este caso, pues estaba con una invitación a aumentar la higiene de la población y el aseo. Y parte de esa higiene, por supuesto, es agua potable. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es una gráfica que en distintos momentos vamos a ver y resulta muy importante por cuanto representa la evolución demográfica de Bogotá entre 1538 y 2020, ¿cierto? Por supuesto, los incrementos más importantes están asociados a la pandemia primero y hasta 1900, podríamos decir 1985. Si ustedes aprecian bien, la población de Bogotá entre 1905 y 1938 prácticamente se triplicó. Y esa misma población entre 1938 y 1951 igualmente. ¿Mm? Pero entre 1951 y 1964, entonces nuevamente se duplicó. Y por supuesto, eso exigía de la empresa de acueducto unos esfuerzos cada vez mayores para que Bogotá dispusiera de agua de buena calidad y en las cantidades suficientes. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cómo era el acueducto de Bogotá en 1926? Entonces, nuestra empresa no tenía un edificio de 7 pisos como lo tenemos hoy en día en Corferias, que no existía. No tenía la subcentral de Santa Lucía, no tenía la subcentral de Usaquén. Era una simple casa de un solo piso cercana a la avenida Jiménez. Nuestra empresa no disponía de micromedición. Los primeros registros de micromedición datan del año siguiente, 1927. Entonces, en 1927 justamente se adquirieron los primeros 16 medidores en calidad de prueba para mirar qué era eso de la micromedición. La empresa tenía menos de 200 trabajadores quienes disponían solamente de herramientas básicas, de tal manera que a esos trabajadores de terreno los llamaban comúnmente obreros. Y buena parte de la comunidad disponía de agua gracias a las aguadoras. Por eso un sitio al que de vez en cuando nosotros vamos, que se llama Club La Aguadora, nos recuerda que hasta hace un poco más de un siglo el agua llegaba a buena parte de la comunidad gracias a las aguadoras. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Este es un plano de cómo era la ciudad hacia 1930. Entonces, podríamos decir casi que iba hasta la calle 26. Y leíamos hace un momento que el primer cargo que tuvo Francisco Biesner en la empresa de acueducto fue auxiliar de ingeniería y que para 1928 él obtuvo el premio Manuel Ponce de León
como alumno distinguido. Entonces, en su momento, cuando yo ingresé a la empresa, nos comentaban que era algo, podríamos decir, herencia de Francisco Wiesner, de que nosotros, en medio de nuestro trabajo, pues siempre nos esforzáramos por dar lo mejor de nosotros mismos. Dando de nosotros mismos lo mejor, nosotros vamos surgiendo. Entonces, a lo largo de la historia de la empresa, pues hubo muchos funcionarios que ingresaron, como Francisco Wiesner ingresó como auxiliar de ingeniería y que salió, bueno, más que salió, llegó hasta gerente. Entonces, es una invitación para que todos, en medio de lo que hacemos, pues lo hagamos con mucho amor. Si lo hacemos con amor, pues evidentemente nuestro trabajo será visible y recompensado. Bueno, entonces, en esa comisión de aguas se acometían estudios tales como estimar la población futura y sus demandas, deducir los volúmenes de agua por obtener, establecer información sobre correlación de los caudales de las fuentes vecinas con las lluvias para así presagiar sus variaciones, los rendimientos medios y unitarios en las ollas hidrográficas de la región y poder deducir qué área mínima de afluencia se requería para lograr los volúmenes máximos. Siguiente, por favor, Laura. Bueno, esta es una imagen de cómo eran los obreros del acueducto en 1932. Entonces, para esa época no se utilizaban cascos, tenían un uniforme, podríamos decir, muy similar a un uniforme militar. En 1932, el doctor Wiesner fue nombrado ingeniero jefe en la Comisión de Aguas y al año siguiente recibió el cargo de ingeniero ayudante del Departamento Técnico del Nuevo Acueducto de Bogotá en la recién creada Dirección del Nuevo Acueducto de Bogotá. En estos años se estaba construyendo la represa de la Regadera, la conducción de 22 kilómetros. Se perdió el audio. Ingeniero Ricardo, no lo estamos escuchando. Ingeniero Ricardo, ¿me escucha? Vamos a darle una espera al ingeniero Ricardo mientras vuelve a ingresar. Por favor, disculparnos por la falla técnica. Mientras tanto, los y las invito para que por favor vayan dejando sus preguntas en el chat o también sus comentarios. Muchas gracias.
Bueno, qué pena con ustedes. Pequeño inconveniente con la señal. Bueno, acá, siguiente, si eres tan amable, Laura. Muy bien, entonces esta es una imagen de la planta Vitelma. Es la primera planta pues, que construyó la empresa de acueducto derivado pues, de esa situación de pandemia que les comenté. Fue posible gracias a esfuerzos, por supuesto, muy grandes de la ciudad y de la nación. Y tal y como leímos, bueno, no recuerdo si eso lo alcancé a leer, pero Las demoras en la construcción de la represa de la regadera hicieron que el Ministerio de Obras Públicas asumiera la dirección de la obra, siendo don Pacho nombrado ingeniero jefe de la construcción de la represa del nuevo acueducto de Bogotá, obra que se terminó en 1938, año en que se celebraba el 4º centenario de Bogotá. Entonces, podríamos decir, Francisco Biesner, cara a la sociedad, no cara al acueducto, sino cara a la sociedad, se dio a conocer como el constructor o quien terminó estas obras tan hermosas que todavía hoy en día podemos disfrutar. La planta de Vitelma, que por cierto es monumento nacional desde 1988. Su desempeño en la obra hizo que se le ascendiera al cargo de subgerente técnico en la empresa de acueducto municipal. En 1941 es nombrado gerente de las empresas municipales de acueducto y tranvía, cargo al que renuncia al año siguiente en razón al esfuerzo que le significaba atender, además de los asuntos del acueducto, los serios problemas del tranvía. Entonces, importantísimo recordar que para esa época la empresa de acueducto también manejaba el tranvía, que era el principal medio de transporte de la ciudad. A cambio, nombrado administrador de la empresa de acueducto municipal. Siguiente imagen, por favor. Muy bien, entonces otras imágenes del embalse de la regadera, que son unas obras absolutamente hermosas, deberíamos todos conocerlas. Siguiente, por favor. Muy bien, leíamos que Francisco Biesner renunció como consecuencia pues, de que algunos trabajadores se metieron en política y entonces él como directivo de la empresa de acueducto pues no tuvo ninguna otra posibilidad sino destituirlos. Con tan mala fortuna que el gobierno lo desautorizó. Y entonces al ser desautorizado por el gobierno, entonces no solamente Francisco Biesner renunció, sino que renunciaron 60 altos funcionarios del acueducto. Y entonces Francisco Biesner de esa manera pues dejó muy claro que él no estaba interesado en que la empresa estuviera sujeta a manejos políticos. Ahora bien, la renuncia de Francisco Biesner fue un impacto gigantesco en la empresa, de tal manera que muchas entidades, muchas personas lo invitaron a que replanteara su renuncia. Y este documento que vemos ahí es una invitación que hace el sindicato de tranviarios de Bogotá, que era manejado por la empresa Acueducto y Tranvía, solicitándole a Francisco Biesner que retirara su renuncia. Me voy a permitir leer muy brevemente alguna parte de esta comunicación. Data de 1942. Teniendo en cuenta que usted ha presentado renuncia de su cargo, con lo que recibiría la empresa del tranvía, especialmente en lo relacionado con la armonía que debe haber siempre con los trabajadores, un retroceso. En su administración, una desorientación y en su economía, un descalabro, toda vez que sus orientaciones desde la gerencia han venido siendo benéficas para la ciudadanía, que así recibe un mejor servicio de transporte para la empresa y que así restablece su situación económica y para los trabajadores que así encuentran mayor obligación en el cumplimiento de su deber. Resuelve el Sindicato de Trabajadores solicitar al doctor Biesner de la manera más respetuosa y cumplida se sirva a retirar su renuncia y a la honorable Junta Directiva le agradece el favor de no aceptarla.
Entonces, Francisco Wiesner, pues evidentemente lo hizo pues porque quería salvaguardar la misionalidad de la empresa. Y para que Francisco Wiesner regresara a la empresa fue necesario que interviniera el gobierno nacional con sus ministros y el presidente de la República. Entonces Francisco Wiesner, pues que amaba mucho nuestra empresa, pues retiró su renuncia. En 1945 llega a la administración del acueducto el ingeniero Daniel Acevedo, quien posteriormente sería el primer gerente de la entonces llamada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y don Pacho es nombrado jefe de la sección de estudios y construcciones, cargo que aunque indicaba un descenso en la escala jerárquica de la empresa, ya no era el gerente, es más afín con sus intereses. En esta labor estuvo durante 11 años, tiempo en el cual se realizaría la represa de Chisacá y la iniciación de los trabajos de Chingaza, perdón, de Tibitoc. Siguiente imagen, por favor. Muy bien. Hacia 1948 hubo un acontecimiento que afectó profundamente no solamente a Bogotá, sino al país, que fue el Bogotazo. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que por lo visto iba a ser el presidente de la República. Y desafortunadamente, pues los desórdenes llevaron a que se quemaran casi todos los tranvías. La imagen de la derecha es de uno de los tranvías quemados. Se incendiaron distintas obras supremamente importantes y para esa época la empresa de acueducto era empresa de acueducto, alcantarillado y tranvía. Entonces, esa situación del tranvía, pues evidentemente afectó de manera muy notoria al acueducto. Siga, por favor. Bueno, muy bien. Acá nuevamente vemos en la gráfica cómo fue derivado del Bogotazo el incremento en la población. Vale la pena notar que el Bogotazo significó un hecho de violencia que llegó a tener alcance nacional. Y buena parte de los moradores de los municipios cercanos a Bogotá, pues justamente buscaron seguridad y se vinieron a Bogotá. Por eso ahí se alcanza a ver ese pico tan alto de población que llegó entre 1938 y 1951. Entonces la población de Bogotá venía creciendo a una rata impresionantemente alta. Siguiente, por favor. Muy bien. En consideración a eso, el embalse de la Regadera quedó corto y entonces la empresa de acueducto tuvo que diseñar y construir el embalse de Chisacá, que data de 1951. Acá en la izquierda aparece una foto de Francisco Wiesner visitando las obras de la embalse de Chisacá. Esto es muy importante, esa imagen, o la considero yo muy importante porque Francisco Wiesner, aunque por supuesto ya había vehículos automotores, él a muchísimos sitios de la empresa iba a caballo, él era excelente jinete. La imagen de la derecha, pues, es el rebosadero del embalse de Chisacá. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces seguimos. La autonomía de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá fue iniciativa de Francisco Wiesner, hecho capital en la constitución de la nueva empresa, tal como quedó establecido en el acuerdo 105. Y a Francisco Wiesner se le asignó o se le encargó la Dirección General de Planeamiento. Entonces, Francisco Wiesner fue el primer director de planeamiento del acueducto. Para esa época no existía gerencia de planeamiento, era la dirección de planeamiento. En 1959 dirigió las obras destinadas a aprovechar la laguna de los Tunjos, el nacedero del río Chisacá, obra necesarísima por cuanto en tiempo de verano los embalses de Chisacá y la Regadera no daban abasto a las crecientes necesidades de la capital. Estas obras añadieron las reservas de la ciudad en 2 millones de metros cúbicos. En este mismo año fue nombrado administrador de la Comisión de Aguas de la Sabana de Bogotá, constituida para investigar, coordinar y determinar la forma de usar y conservar los recursos hídricos de la hoya superior del río Bogotá. Esta anotación es súper importante porque el acueducto de Bogotá pues tomaba o debía tomar sus aguas justamente de esa olla. Y esa olla
tenía carácter nacional, era de muchísima importancia. El 6 de agosto fue inaugurado el acueducto de Tibitoc, acto en el cual le fue impuesta a Francisco Biesner la Cruz de Boyacá por el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo. Antes de la inauguración de Tibitoc se presentó un hecho muy importante y es la creación del distrito especial, hoy Distrito Capital. Entonces, hacia 1954, viendo el crecimiento de la ciudad, se anexaron a Bogotá los municipios de Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén, Bosa y parte de la colonia agrícola de Sumapaz, creando el Distrito Especial de Bogotá. Muy importante considerar que ese distrito capital tenía esa zona rural y tiene esa zona rural porque allí está el páramo de Sumapaz, que es la fuente más importante de agua en los planes de la empresa de acueducto. Entonces, observen ustedes la visión de Francisco Biesner. Desde antes de 1954, él pensaba en cómo garantizar agua a Bogotá. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, la planta de Tibitoc, que entró en operación en 1959, ella trata las aguas provenientes del río Bogotá, principalmente. La Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los valles de Ubatá y Chiquinquirá, CAR, es la entidad que reemplazó a la Comisión de Aguas a partir de 1961. Y su dirección le fue ofrecida a Francisco Biesner por el presidente Lleras Camargo, cargo que rechazó por cuanto no quería salir de la empresa de acueducto y alcantarillado. Entonces, cuentan quienes vivieron esa época que cuando se creó la CAR, se creó como una especie de ministerio por su importancia, por la importancia de la olla hidrográfica del río Bogotá. Y a Francisco Biesner le ofrecieron ser el primer director de la CAR, dicho de otra manera, ser ministro. Y Francisco Biesner, pues desechó esa posibilidad. Dice acá, cargo que rechazó por cuanto no quería salir de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Entonces, ese era el talante de Francisco Biesner. Él no se dejaba obnubilar por cargos y salarios. Él tenía muy clara y siempre tuvo muy clara su misión. Siguiente, por favor. Muy bien, este es un plano esquemático pues, de cómo era Bogotá en 1953, un poco antes de la planta de Tibitoc. Siguiente. Muy bien, y entonces ahí vamos en esa línea de tiempo. Bogotá sigue creciendo. Con la planta de Tibitoc se reafirmaba y se decía que Bogotá era la Atenas suramericana. Y entonces la planta de Tibitoc durante muchos años fue, y sigue siendo, por supuesto, pero durante muchos años fue un orgullo nacional e internacional porque era una planta supremamente avanzada. Y Francisco Biesner se esmeró en que esa planta tan avanzada pues tuviese personal muy bien capacitado. Él envió a algunos de los funcionarios de la empresa para que recibieran capacitación en Estados Unidos por espacio de 2 años. Y también él, con su visión tan impresionante, él promovió para que las firmas que debían abastecernos de productos químicos tuviesen funcionarios también capacitados en el exterior que nos pudiesen atender muy bien en temas técnicos respecto a los productos químicos que requeriría la planta de Tibitoc. Siguiente, por favor. Muy bien, esto hace relación a la creación de la CAR y cómo a Francisco Biesner le fue ofrecido ser el primer director de la CAR. Entonces, de pronto conviene que más tardecito ustedes durante este fin de semana miren quién, al desechar
Francisco Biesner esa posibilidad de ser el director de la CAR, que ustedes miren quién fue el director de la CAR y cómo a partir de esa dirección de la CAR, ese funcionario, director de la CAR, pues fue una persona de una importancia nacional e internacional impresionante. Entonces, Francisco Biesner, por amor a nuestra empresa, no quiso salir de ella. Él permaneció siempre en nuestra empresa. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, en 1966 participó en la exploración del páramo de Chingaza con el ingeniero Héctor Parra Gómez, ingeniero del Acueducto de Bogotá, buscando definir las posibilidades de aprovechamiento de sus fuentes de agua. Entonces, para esa época, la exploración de Chingaza la hizo Francisco Biesner prácticamente a caballo. Para esa época, Chingaza, o las vías que llevaban a Chingaza, iban hasta el municipio de Fomeque, por un lado, y por otro lado hasta la mina de Palacio. De tal manera que Francisco Biesner, que era excelente jinete, durante muchos días él se internaba en Chingaza y tomaba sus anotaciones, hacía sus averiguaciones, y gracias a esas anotaciones y averiguaciones tenemos hoy lo que es el sistema Chingaza. Y como parte de esas exploraciones, entonces, él contó con el acompañamiento y el entendimiento de un geógrafo llamado Ernesto Gull Nims, que es un geógrafo nacido en Alemania que llegó a nuestro país en 1939, cuando ya empezaba la Segunda Guerra Mundial. Este geógrafo, Ernesto Gull, impulsó el estudio de la geografía nacional desde la Universidad Nacional a través de cátedras sobre cartografía. Sus investigaciones lo convirtieron en una autoridad mundial sobre páramos. Y si vamos en este momento a la Universidad Nacional, entonces él tiene un reconocimiento amplísimo. Dicen que es el geógrafo que redescubrió Colombia. Y podríamos decir que de la mano de ese geógrafo, Francisco Biesner y los demás funcionarios del acueducto hicieron la exploración de lo que es hoy en día Chingaza. Siguiente, por favor. Muy bien. Este es un plano general de lo que es o de lo que era en su momento el proyecto Chingaza. Entonces, no sé si Laura puedes ampliarlo un poquito para que podamos ver algunos detalles. O si quieres puedes pasarte. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí a la izquierda se ve el embalse de Chuza, que aparece en la parte más izquierda de la imagen. Como Francisco Biesner y el acueducto en ese momento preveía el embalse de Chingaza, lo que hoy llamamos Chingaza 2. Y particularmente hoy se llama o se va a llamar el embalse de la playa. Como desde el embalse de Chuza se proyectaban unos túneles que conducirían el agua hasta la planta Biesner. Cómo se preveía un segundo embalse asociado a Chingaza, que aquí aparece como embalse San Francisco y aparece en el futuro, ¿cierto? Ese embalse San Francisco es el que hoy en día conocemos como embalse de San Rafael. Entonces, importantísimo considerar que cuando Francisco Biesner propuso la construcción de Chingaza, el túnel más largo del país se dice que tenía apenas 3 kilómetros. Y cuando él planteó esta solución con más de 40 kilómetros de túneles, pues ustedes se imaginarán que desafortunadamente lo tildaron de loco. Algunas personas decían, no, el doctor Pachito le tiene tanto amor al agua y tanto amor al acueducto que se nos enloqueció, se nos volvió loco. Pues gracias a esa locura, pues justamente Bogotá hoy dispone de suficiente agua y de excelente calidad, ¿cierto? Gracias a esa locura. Entonces, Francisco Biesner nos enseñó a que no conviene, pues, que nos enfrasquemos en discusiones bizantinas, sino en que lo que nosotros debemos hacer, lo debemos estructurar de tal manera que no tenga posibilidad de que nos lo debatan. Y
gracias a Dios, pues hoy tenemos construido el sistema Chingaza. Siguiente imagen, por favor, Laura. Muy bien. El 31 de mayo de 1971 le fue concedida la Orden al Mérito Julio Garavito en el grado de comendador por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, orden que le fue impuesta por el presidente de la República, Misael Pastrana. Entonces, vamos a recapitular acá un poquito. Cuando la empresa Acueducto en cabeza técnica de Francisco Biesner exploró Chingaza, pues evidentemente esa exploración demandaba muchísimos esfuerzos, muchísimo tiempo. Y recordarán ustedes cómo hacia 1966 fue elegido presidente de la República un señor llamado Carlos Lleras Restrepo, que fue amigo de la juventud de Francisco Biesner. Entonces cuentan algunas personas que el nuevo presidente de la República asumió su cargo, presidente de la República de Colombia, y le pidió el favor a Francisco Biesner de que Francisco Biesner fuese el alcalde de Bogotá. Vale la pena recordar que para esa época el alcalde mayor de Bogotá era una designación del presidente de la República. Y entonces Carlos Lleras Restrepo, palabras más, palabras menos, le decía: oiga, Pachito, yo necesito que usted me colabore, yo necesito que usted como alcalde de Bogotá construya el metro, construya eso que usted está adelantando, que es Chingaza. Entonces Francisco Biesner, que nunca se dejó obnubilar por cargos, entonces él le dijo: oiga, Carlitos, yo le agradezco mucho su ofrecimiento, pero yo considero que es más importante el agua de Bogotá que el metro de la ciudad. De tal manera que ahí quedó de alguna manera destacado el amor que Francisco Biesner tenía por nuestra empresa. Siguiente imagen, por favor. Esta era Bogotá en la época en la que se estaba construyendo Chingaza, 1973. Muy bien. Don Pacho estuvo en los 3 grandes proyectos del acueducto de Bogotá del siglo XX, Vitelma, Tibitoc y Chingaza. Eso que acabo de mencionar es algo que nadie más en la empresa Acueducto lo tiene, justamente porque Francisco Biesner nunca se pudo apartar de nuestra empresa. Una vez que él se jubiló, en diciembre de 1962, fue absolutamente incapaz de abandonar la empresa, le ofrece su servicio de manera gratuita. Se dispuso entonces la celebración de un contrato de asesoría para la planeación de los ensanches del acueducto. Y entonces Francisco Biesner, ya pensionado, él tenía su oficina en la empresa, en el 6º piso del actual edificio, muy cerca de la gerencia. Y él desde allí, pues atendía a todas las personas que quisieran consultarle de temas técnicos, de temas operativos, de temas de planeación. Entonces, durante muchos años, ya al final de su vida, pues él fue nuestro referente técnico, la persona más amable con la que uno podría acercarse a preguntarle: oiga, doctor Pachito, ¿cuándo vamos a construir el embalse de San Francisco, hoy embalse de San Rafael? Y él decía: no, todavía no es momento porque todavía Bogotá no lo requiere. Era una persona con una visión completísima de nuestra empresa. Siguiente imagen. Muy bien. Esta diapositiva nos permite recordar algo de muchísima importancia que desafortunadamente, como han transcurrido ya un poco más de 40 años, pues se ha perdido o se ha desdibujado. Entonces, Francisco Biesner, desde el Acueducto de Bogotá, y Ernesto Gull, ese geógrafo alemán del que ya les hablé, desde la Universidad Nacional, escribieron una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, para que el presidente de la República articulara esfuerzos de tal manera que las fuentes de acueducto para Bogotá
para esa época, fuente que se estaba construyendo, Chingaza, y Sumapaz tuvieran un estatus de conservación que debía estar en concepto de Wiesner y de Gull en cabeza del gobierno nacional. Entonces, esa nota que llegó a la presidencia de la República, el presidente de la República la envió al INDERENA. El INDERENA fue el Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, hoy podríamos decir Ministerio del Medio Ambiente. Y entonces se leyó esa comunicación allá en el INDERENA y se miró cómo se podía atender esa solicitud de Francisco Wiesner y de Ernesto Gull, que venía desde la presidencia de la República. Entonces los especialistas decían, esto es, en este momento es imposible porque el INDERENA dependía del Ministerio de Agricultura, imagínense. Y entonces había de alguna manera que entrar, entre comillas, a contrapelo con el crecimiento y con la posibilidad pues, de desarrollo rural para facilitar ese estatus de protección. Y en ese orden de ideas, desde el INDERENA se promovieron 12 decretos. El primero fue la Ley 1973, mediante la cual se concedieron facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Y en consideración a esa Ley 23, al año siguiente, el decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Entonces, eso que estamos viendo en este momento tiene una importancia gigantesca, máxime si se considera que ese Código Nacional de Recursos Naturales es el primer Código Nacional de Recursos Naturales en el mundo. Acá me voy a permitir hacer una lectura de algo que escribió en 1999 Julio Carrizosa Umaña, que fue gerente del INDERENA. Esto lo escribió en 1999. Hace 25 años Colombia, el primer país del planeta en expedir un código que regulara integralmente la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales. La conmemoración de la creación del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente debe aprovecharse para resaltar los avances conceptuales, políticos y metodológicos que introdujo y su permanencia como fundamento de la acción ambiental del Estado colombiano. Sea también la oportunidad para despejar algunos mitos sobre el proceso que permitió que Colombia se adelantara a los demás países en la adopción de un instrumento legal de esas características. Entonces, súper importante considerar cómo la visión de Francisco Wiesner, desde el Acueducto de Bogotá, y de Ernesto Gull, tiene o tuvo un impacto, podríamos decir, ambiental a nivel mundial. Siguiente, por favor. Muy bien. En 1977, y como consideración a ese decreto de 1974, se creó el Parque Nacional Natural Chingaza, que podríamos decir es nuestro tesoro, porque de ese tesoro viene casi el 70% del agua potable de Bogotá. Listo, entonces nos invitaron Siguiente. a las 2 de la tarde. Entonces, mire, vamos a llevar. Dime. Y también se creó el Parque Nacional Natural Sumapaz. Y ese Parque Nacional Natural Sumapaz tiene muchísima más importancia que Chingaza cara al futuro de Bogotá. Y empata con eso que ya les expliqué de cómo Francisco Wiesner propuso que el Distrito Especial de Bogotá de 1954 incluyera esa zona de Sumapaz. Vale la pena recordar que el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Entonces, por interés de Francisco Wiesner, interés que fue secundado por muchas personas con las que él directamente habló, entonces tenemos un estatus de protección también en Sumapaz. Vale la pena recordar que los siguientes proyectos de abastecimiento de agua a Bogotá, después de que tengamos construido Chingaza 2,
vendrán de Sumapaz. Entonces, observen ustedes la visión de Francisco Biesner, que no ahorraba esfuerzos, él nunca pensó eso que lo haga la siguiente administración, o él nunca pensó yo ya estoy muy viejo. No, él siempre estuvo comprometido en beneficio pues de Bogotá. Siguiente. Muy bien. Y parte importante del sistema Chingaza es la planta que se diseñó y se construyó para que se llamara planta El Sapo. Esta es una imagen de uno de los planos de construcción de la planta El Sapo, tal y como ustedes lo aprecian, data de 1978. Siguiente imagen, por favor. Entonces, un poco antes de que la planta El Sapo entrara en operación, alguna vez Francisco Biesner llamó al gerente del acueducto y le dijo, señor gerente, necesito hablar con usted. ¿De qué, doctor Pachito? Pues hay algo que me preocupa mucho de Chingaza. Doctor Pachito, ¿y de qué se trata? ¿Será de la presa de Golillas, de los túneles, de la planta El Sapo? Y entonces Francisco Biesner simplemente le dijo, señor gerente, yo necesito reunirme con usted y con estos 8 funcionarios. Resulta que poco antes de entrar en operación la planta del Sapo, entonces se gestó al interior de la empresa Acueducto un movimiento dirigido por 8 ingenieros, esto me lo contó uno de esos 8 ingenieros, para que esa planta que se estaba construyendo y antes de que entrara en operación, pudiese cambiar de nombre en consideración, pues a que evidentemente la vida de Francisco Biesner ya estaba al final. Entonces, palabras más, palabras menos, le dijeron a la gerente, señor gerente, necesitamos que le rindamos un homenaje en vida a Francisco Biesner y que la planta El Sapo se llame planta Francisco Biesner. Entonces el gerente dijo, no, conociendo al doctor Pachito, él se va a oponer. Entonces hicieron un pacto, el gerente del acueducto y esos 8 ingenieros, de que esa gestión no podía llegar al oído de Francisco Biesner, porque si llegaba a oídos de Francisco Biesner, él se iba a oponer. Entonces, alguno de los 9 fue El Sapo. Y entonces Francisco Biesner se enteró de esa situación y le solicitó esa reunión al gerente general y a esos 8 ingenieros. Entonces, para ese momento, pues tenían ahí en la oficina de la gerencia mucha información del sistema Chingaza y entonces apareció Francisco Biesner, solicitó algunos planos, posiblemente uno de esos fue este que estamos viendo acá en la imagen, y entonces Francisco Biesner hojeaba los planos uno por uno, y en cada uno de los planos en el rótulo aparecía planta de tratamiento del Sapo. Entonces Francisco Biesner le solicitaba a cada uno, por favor, pase, lea usted qué dice acá. Entonces el uno leía edificio de filtros, planta El Sapo, cambiaba de plano y pasaba a otro ingeniero, ¿qué dice acá? Edificio administrativo, planta El Sapo, y así con los 9 planos. Entonces finalmente Francisco Biesner les dijo, yo les agradezco mucho la deferencia que ustedes tienen conmigo, pero la planta se va a llamar planta El Sapo. Y entonces, evidentemente, la planta se terminó de construir y entró en operación como planta El Sapo. Y acaba la última parte de esto que les quiero transmitir. El 29 de octubre de 1983 murió víctima de un paro cardíaco. Al año de su muerte, la junta directiva del acueducto decide llamar con su nombre a la planta de tratamiento ubicada en el municipio de La Calera, antes llamada planta El Sapo. En la empresa de acueducto permanece entre sus amigos y conocidos el recuerdo grato de un hombre trabajador, honesto, desinteresado y de una caridad ejemplar para con los pobres, a cuya causa sirvió con la vinculación a la Sociedad de San Vicente de Paúl y a las obras benéficas de la empresa. Siguiente, Laura, por favor.
Muy bien, entonces esta es una imagen de la planta El Sapo, hoy llamada planta Francisco Biesner. Para mí es un orgullo gigantesco trabajar en la planta Francisco Biesner. Podría yo decirles que casi a diario, en distintos aspectos de la operación, de la planeación, de lo que debe ser Chingaza 2, nosotros vemos cómo Francisco Biesner está todavía presente en nuestra empresa. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es una imagen que nos permite muy rápidamente considerar algunos de los principales embalses que prestan servicio a Bogotá y cómo en buena parte de esos embalses, de una u otra manera, Francisco Biesner estuvo presente. Entonces, el embalse La Regadera, que data de 1938, el embalse de Chisacá, 1951, el embalse de Chuza, de 1983. Acá se representan embalses que no son del acueducto, pero que sí están asociados al río Bogotá, el embalse del Neusa, construido en 1952, y el embalse del Cisga, construido en 1951. Por alguna razón que no conozco, acá se omite el embalse de Tominé, cuyo propietario es la empresa de energía de Bogotá, hoy Grupo de Energía de Bogotá. Entonces, visualicemos cómo la influencia de Francisco Biesner es decisiva, no solo para el acueducto de Bogotá, sino para Bogotá y su región metropolitana. Siguiente, por favor. Muy bien. Y acá ya estamos pues en las 4 últimas barras de esta historia del tiempo y cómo Bogotá pues viene creciendo, cómo nosotros en la empresa Acueducto tenemos previsto construir Chingaza 2, el embalse de la playa, ¿cierto? Cómo deberíamos igualmente estar adelantando estudios en Sumapaz que nos garanticen agua a Bogotá y su región. Yo creo que para todos ustedes no es desconocido, pues que cada vez es más frecuente escuchar a altos directivos del país hablar de Bogotá región. Y ahí la empresa de acueducto, pues evidentemente jugará un papel importantísimo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces te agradeceré si tú puedes ampliar un poquito esta diapositiva. Bueno, entonces este es un artículo de prensa escrito tal vez a la semana siguiente de la muerte de Francisco Biesner. Entonces ahí ustedes podrán apreciar directamente cómo se expresa. Murió la Biblia del acueducto de Bogotá. Yo me voy a permitir hacer lectura de eso porque me parece que conjuga prácticamente todo lo que les he dicho. Don Francisco Biesner Rosso, conocido como la Biblia del acueducto de Bogotá, falleció el sábado anterior a la edad de 83 años, víctima de un paro cardíaco. Don Pacho, como le decían todos sus amigos, fue un ilustre ingeniero que entregó toda su vida al trabajo en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, donde duró 55 años, en la realidad fueron 57. Y a estudiar y a mejorar los distintos sistemas de acueducto que se han construido en Bogotá hasta llegar a convertirse en la máxima autoridad en Colombia sobre la materia. Importantísimo considerar que así como Francisco Biesner asesoraba en los últimos años de su vida muy directamente al acueducto, también él asesoraba a distintos acueductos del país. Entonces, de él guardan un recuerdo muy grato, por ejemplo, nuestros hermanos de EPM. A su entierro en el cementerio central asistió toda Bogotá, encabezada por el exalcalde Carlos Sanz de Santa María y su sobrino, el exministro de Hacienda Eduardo Biesner Durán. Entonces, he escuchado que Eduardo Biesner Durán, exministro, fue
formado como sobrino por Francisco Wiesner. Además estuvieron presentes el gerente de la empresa de acueducto Juan Manuel Llera Restrepo, varios exgerentes más, exfuncionarios y funcionarios de la administración distrital, numerosos amigos, colegas, ingenieros y sus familiares. El cuerpo fue velado en la funeraria, no sé si tú puedes subir un poquito. Bueno. Donde fue trasladado a la capilla del Gimnasio Moderno. Conviene recordar que él estudió en el Gimnasio Moderno, donde se ofreció una misa en su honor. Francisco Wiesner, un clásico bogotano, ingresó a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en el año de 1926, a los pocos meses de obtener su grado como ingeniero en la Universidad Nacional. Entonces ya leímos que formalmente él ingresó a la empresa siendo todavía estudiante. Desde entonces, don Pacho se dedicó a trabajar en la construcción de los acueductos de Vitelma, La Regadera, San Diego, Chisacá, Tibitoc y Chingaza. Este último puesto en servicio hace 3 meses. Don Pacho vivió, trabajó y murió para la empresa, la ingeniería y Bogotá. Él siempre estuvo pendiente por el futuro de la empresa y hasta el último momento preguntó cómo estaba marchando la empresa, desde lo bueno hasta lo malo, dijo el subgerente técnico de la empresa Roberto Ramírez, y agregó: fue además el premio Manuel Ponce de León en la Universidad Nacional, era la Biblia y la historia de la empresa, sobre quien giró todo. No había un empleado o un ingeniero mismo que no tuviera que aprender nada de él. Don Pacho fue el profesor de la ingeniería y de la empresa, porque siempre tenía la respuesta y el consejo preciso. Era el que más sabía de todos, aseguró Fernando Afanador, jefe del Plan Maestro de Alcantarillado. Don Francisco siempre se caracterizó por la visión futurista de la empresa. Cada día se preocupaba por mejorarla más. Fue uno de los más grandes ingenieros que ha habido en el país, dijo Armando Vargas, jefe de la División de Servicio de Acueducto. Nancy de Bejarano, que fue una de sus secretarias, dice: Nancy de Bejarano, una de las secretarias de la gerencia de la empresa Acueducto, indicó: fue una Biblia para la empresa y para Bogotá. A él siempre se le consultaba sobre cualquier tema de la vida nacional y él, con lujo de detalles, le explicaba a uno. Le explicaba a uno. Lo que más le gustaba era atender y orientar a los estudiantes porque los consideraba como lo más importante del país. Entonces, muy importante tener en cuenta de que todavía en la empresa se habla mucho del convenio universidad-empresa. Eso data de la época de Francisco Wiesner. Entonces, Francisco Wiesner estuvo siempre muy atento para que alumnos distinguidos de distintas universidades de Bogotá pudiesen de algún modo participar en la empresa Acueducto. Y en ese orden de ideas tenemos varios pensionados que entraron a la empresa siendo estudiantes, llegaron algunos hasta gerentes de la empresa, otros gerentes de área y ya están pensionados. Campo Elías Eslava, subgerente financiero del Acueducto, expresó: la historia de la empresa la historia de la empresa solo la sabía de pe a pa don Pacho. Él solo era el alma de esta gran empresa. De otra parte, ingenieros como Guillermo Camacho y Fernando Cediel indicaron que era el hombre que más sabía sobre la historia del acueducto en Bogotá y un gran ingeniero que le dedicó toda su vida únicamente a trabajar. Entonces, Francisco Wiesner durante muchos años se dice que era el primero en llegar y era el último en salir. Y no solo se dice, sino que ya vemos cómo las plantas más importantes se desarrollaron, se diseñaron, se construyeron bajo su dirección. El ilustre hombre fue encargado en varias oportunidades de la gerencia del acueducto y siempre estaba pendiente de los problemas y los avances de esta. Entonces, siguiente, por favor, Laura.
Siguiente imagen. Bueno, entonces esta es la ecuación maestra de Francisco Wiesner y que él la plasmó en su propia vida. Entonces, él nos enseñó que el valor de una persona, de un profesional, de un técnico, de cualquier persona, es la actitud, que se resume como las virtudes, el amor y la pasión con la que se hacen las cosas, que se ve multiplicada por la experiencia y el conocimiento. Entonces, fijémonos cómo de esta ecuación, el valor más importante, ¿cuál es? La A, que es la actitud. Francisco Wiesner, cuando comenzó a trabajar en nuestra empresa, su experiencia era prácticamente cero. Su conocimiento enorme, porque era Premio Manuel Ponce de León. Y gracias a esta ecuación maestra, pues nosotros estamos congregados acá en torno a hacer nuestra empresa cada vez mejor. Siguiente, por favor. Podríamos decir que la obra maestra de Francisco Wiesner, pues es la empresa de acueducto, y a su vez la obra maestra de la empresa de acueducto es el páramo de Chingaza. Esto es lo que dice el gobierno nacional del páramo de Chingaza. Me voy a permitir leerlo. El páramo de Chingaza abastece el 80% del agua consumida en Bogotá. En total, un poco más de 7 millones de colombianos se benefician del entorno regional del páramo de Chingaza. Casi 6 millones en Bogotá, 1 millón en Cundinamarca, 420.000 en el Meta y 55.000 en Boyacá. Entonces, esto no lo decimos nosotros en el acueducto, sino lo dice el gobierno nacional. Siguiente, por favor. Bueno, acá quisiera que Laura, por favor, pusiera el corto video. Mientras se puede poner, yo les comento algo. En este corto video aparece una sobrina nieta de Francisco Wiesner, que se llama Diana Wiesner. Ella es arquitecta paisajista y tuvo la fortuna de recorrer, siendo ella niña, creo que tenía tal vez unos 7 u 8 años cuando falleció Francisco Wiesner, los cerros de Bogotá. Pues Diana Wiesner, ella creó recientemente, bueno, no tan recientemente, hace 20 años, la Fundación Cerros de Bogotá. Y vamos a dejar que ella misma nos exprese, Diana Wiesner, lo que ella recuerda de su tío Francisco. Bueno, pensar en el tío Pacho es definitivamente ver a los cerros con una visión de protección, de conversación con muchos. Lo que recibí de él, digamos la mayor reflexión que me produce mucha emoción es cuando mucha gente se refiere a él todavía de su historia y su relación con la montaña. Yo heredé, pues pienso que esa pasión profunda por defenderlos, por estar acá, por seguir su legado sin saber, digamos, al principio profundamente todo lo que él hacía. Me fui, digamos, me fui enterando por el camino de mi vida. De él me recuerdo pues muy chiquita en su biblioteca llena de libros. Tengo sus colores acuarelables y sus libros de vegetación nativa. Entonces, desde la enseñanza humana de relacionarse con los otros, pero sobre todo de una pasión por un lugar geográfico tan importante
como es este patrimonio natural y cultural que son los cerros de Bogotá. Muchas gracias, Laura. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Bueno, ella es Diana Biesner Ceballos, sobrina nieta de Francisco Biesner. Siguiente. Siguiente, por favor, Laura. Bueno, y con esto, pues, creo que todos estaremos unidos en decirle a Francisco Biesner muchas gracias por todo. No sé si haya preguntas, inquietudes en algo que les pueda colaborar. Muchas gracias, ingeniero. Es muy valioso todo su relato y cómo se conmovió, lo que demuestra que su actitud con esa de la que nos hablaba, pues, por toda la historia y de Francisco y de la empresa. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy. Gracias por compartir su conocimiento y su experiencia sobre este tema tan importante de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y pues antes de finalizar, voy a leer algunos comentarios en el chat que nos han dejado. Y Caro, bueno, es una pregunta. Caro, Caro, discúlpame. Te Sí, propongo que abramos los micrófonos todos y le demos un fuerte aplauso a Ricardo por esa conferencia tan claro que sí. emotiva. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido la mejor presentación de nuestra empresa que he tenido la oportunidad de ver, y la forma, este amor y este cariño con el que lo hace que cada día nos sintamos más felices y orgullosos de trabajar en esta empresa tan maravillosa que Dios nos ha dado. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Con mucho gusto. Gracias, Gloria. Le doy la palabra a Carlos Arturo, quien tiene la mano levantada. Adelante, Carlos. Ricardo Gamboa, por esta exposición tan maravillosa y tan grandiosa. Y de verdad la actitud de todos debe ser la misma. Gracias. Inge, acá tengo una pregunta, aparte de muchos comentarios de felicitaciones. Nos dice Laura Arrieta. Buenos días, ingeniero. Los documentos de la diapositiva consideraciones básicas referente a los libros y folletos están disponibles en la página web de la EAB o en algún archivo digital o físico que podamos consultar. Sí, señora. En la biblioteca de nuestra empresa aparecen esos tres fuentes. Sí. Listo, muchas gracias por la respuesta. Vamos leyendo más comentarios. Excelente conferencia. Dice Juan Carlos Sánchez, excelente conferencia, ingeniero. Tiene usted la maestría de transmitir lo humano y especial no solo de Francisco Biesner, sino de usted mismo. Es verdad, muchas gracias y que Dios le siga bendiciendo. Excelente presentación, nos dice Gloria. Gracias por toda la transferencia de conocimiento que nos ha brindado hoy. También Gloria Salazar nos dice que qué historia más bella y la manera de mostrarla. Agradeceré si podemos abrirle los micrófonos a Carlos Patiño, que es uno de mis compañeros de la planta Francisco Biesner. Él acabó de hablar, Inge. Hello. Ah, ok. Hello. Señor. Bueno. Carlos, te escuchamos. ¿Tienes algo más por decir? Discúlpame. Ingeniero, ¿me está escuchando? Sí, señor. Sí, Carlitos. Ingeniero, no, para agradecerle realmente la actitud que usted le ha dado a esta exposición de Francisco Biesner. Es usted una persona muy
digamos que tiene ese sentido de pertenencia con la empresa, y esa exposición pues nos da ese carácter de como que nos interesemos más todos los empleados y todos las personas de la empresa a querer a nuestra empresa como Dioso Pacho Biesner. De verdad estoy muy agradecido con usted y felicitaciones. Gracias, Carlitos. Antes de leer una pregunta en el chat, voy a darle la palabra a Alba Luz Huérfano. Adelante. Ingeniero, primero que todo, muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de conferencias y compartir este tipo de información es tan necesario para todos nosotros, sobre todo para la gente nueva que ha llegado a la empresa, porque ahí dimensiona uno la grandeza de lo que ha sido la construcción, las bases de lo que es hoy el acueducto. Y quería hacerle una pregunta, Inge. Sería buenísimo cuando nosotros en la oficina de comunicaciones tratamos de hacer, yo me leí, digamos, parte del tema lo tenía muy sensible por los libros de la historia del agua en Bogotá, pero al ir a buscar por alguna gestión que no se hizo, no tenemos material fotográfico suficiente en la oficina, entonces sería muy bueno bueno, esto digamos lo hago como público, pero es una petición que se la podría hacer de manera interna, pero quería saber si tiene él descendencia que haya quedado con sus archivos fotográficos, para de pronto ese contacto va a ser valioso y tener los documentos fotográficos para tomar la foto y digitalizarla, y de esa manera que no solamente, o sea, seguir dejando ese testimonio de vida de lo que es el acueducto, el ingeniero Francisco Biesner. Necesitamos dejar mucho material para que en las próximas generaciones la gente siga conociendo lo que usted nos compartió hoy, pero que quede como para la historia. Si es posible contactar a alguien que tenga ese archivo fotográfico del ingeniero. Sí, señora, sí es posible. De hecho, para hacer posible esta charla, pues yo contacté a varios funcionarios, algunos pensionados, algunos familiares de Francisco Biesner, y entonces con él creo yo que se presenta algo, pues yo lo entiendo muy bien. A mí, por ejemplo, uno de sus descendientes me facilitó las últimas revistas National Geographic que leía Francisco Biesner. Entonces, podríamos decir que la gran mayoría de la información, bueno, yo tengo fotocopias, fotos, distintos documentos, originales no tengo prácticamente nada. Y lo que yo he podido percibir es que quienes tienen esa información la aprecian tanto que no quieren soltarla. Entonces, del libro Una vida en la historia del acueducto de Bogotá, yo tengo una fotocopia, y la persona que me la facilitó tiene el original, pero la figura de Francisco Biesner es tan magnética, tan impresionante, que esa viejita pensionada de la empresa no quiere soltarla. Ella me dijo, Ricardo, cuando yo me muera, esto es tuyo. Pero entonces lo que podríamos hacer, ingeniero, es si le parece, con comunicaciones nos ponemos de acuerdo contigo, y la idea no es que lo suelten, sino nosotros desplazarnos a donde está para hacer el registro tanto en video como en fotografía, para no perderlo. Perfecto. Porque si no en el tiempo eso se diluye. Y sí, yo creo que uno de los homenajes que podemos hacerle al creador de esta gran empresa o de la grandeza de esta empresa es tener su testimonio. No solo, o sea, el aporte de esta conferencia nos va a servir un montón, pero testimonios y sobre todo fotografía y video, todo lo que podemos capturar, porque pues quien hizo esto y no tener nada en el acueducto sería imperdonable. Entonces, si le parece, nos pondremos en contacto, Inge, y hacemos algo pues a la altura de lo que el ingeniero Biesner hizo por toda la empresa y por Bogotá. Yo creería que el marco perfectamente podría ser el año entrante, cuando se cumplirán 40 años de su fallecimiento. Entonces, yo creo que todos podemos aunar esfuerzos pues, para rendirle un muy buen homenaje a Francisco Biesner en el 40 aniversario de su partida.
Vale, organicémoslo, Inge, porque además está en el corazón tuyo la emoción junto con el conocimiento. Y sí, sí se merece el maestro, el ingeniero Rosso, Viernes Rosso, que le hagamos un homenaje a su altura. Nos ponemos de acuerdo y organizamos algo especial, claro que sí. Bueno, muy bien. No sé si Gracias. haya más Gracias, preguntas. Luz, por ese valiosa idea y aporte. Joana Muñoz nos aclara que la biblioteca de la empresa, donde podemos encontrar alguna información, es en CITE, lo maneja la DITG y está ubicada en el segundo piso de la comercial. Entonces, para que podamos acceder también allá a la consulta. Y Brian Gutiérrez nos dice, buenos días, tengo una pregunta. En la explicación se menciona que en pro de contar con el mejor recurso humano en la operación del sistema de tratamiento, se envió a un grupo de profesionales a capacitar al exterior. La pregunta es que en la actualidad, ¿cómo se transmite el conocimiento a las nuevas generaciones para preservar esas enseñanzas? Muy bien, entonces, en el área en la que yo trabajo, que es abastecimiento, particularmente planta Biesner, tenemos nuestros procedimientos absolutamente, podríamos decir, esculpidos casi que en piedra. ¿M? Y eso se lo aprendimos a Francisco Biesner. Entonces, creo yo que en todas las demás áreas de la empresa, pues es algo igual, ¿no? Vale la pena notar que la dirección de abastecimiento, que es la dirección en la que yo trabajo, pues fue la primera dirección de la empresa de acueducto que se empeñó en tener un sistema de gestión de calidad. Y varios años después, cuando ya se dio el tema de la modernización del acueducto, entonces ya fue la totalidad de la empresa de acueducto que se subió al bus de los sistemas de gestión de calidad. Entonces, nosotros como funcionarios del acueducto, pues casi que tenemos muy detallado lo que debemos hacer. Creo que ese era el espíritu de la pregunta. Sí, señor ingeniero. Ahora le doy la palabra a Camilo Orlando Gil. Adelante, Camilo. Buenos días. Buenos días, Camilo. Gracias, ingeniero Ricardo. Mucho gusto. Trabajo para la Dirección de Servicios de Electromecánica. Y pues también un poquito conmovido con la presentación porque la verdad es que nunca había escuchado a una persona exponer tan valioso tema en la empresa como lo hizo su merced, con esa interpretación, con ese conocimiento y la experiencia. Pues no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí he tenido la oportunidad de conocer el sistema de Chingaza y en verdad es que cuando uno, sobre todo va llegando al embalse de Chuza, ve la majestuosidad del embalse y es algo que a uno lo llena de mucho amor, ¿sí? También pues comentarle una experiencia que tuve por ahí muy cercana con un oso de anteojos, que eso es un privilegio poder ver ese animal tan hermoso allá en Chingaza. Y pues inclusive envié ese video al Baluz, pero pues no sé, nunca se subió a la intranet. Ingeniero, mire, lo que le puedo comentar es que en la experiencia que he tenido, ¿sí? Quisiera consultarle si ustedes allá en Chingaza han tenido algún contacto de tipo espiritual con el doctor Francisco, ¿sí? Puesto que pareciera ser que él estuviera presente en cada rincón de Chingaza. Yo tuve algo muy cercano con él en algún momento y la verdad es que no lo conocía, pero en las fotografías sí se vio algo muy parecido, ¿sí? Entonces no sé si ustedes en el equipo de Chingaza han tenido esa oportunidad de hacerlo. Y también pues agradecerle a todo el equipo de Abastecimiento Norte, ¿sí? Pues, que conozco muy bien, Abastecimiento Sur. Son un equipo de profesionales y personas muy comprometidas con todo el sistema integrado de gestión del agua. Y pues siempre también nosotros podemos apoyar ese servicio desde la Dirección de Electromecánica, de Servicios de Electromecánica. Bueno, entonces, pues sí, muy agradecido con la presentación y ojalá la podamos tener para compartir. Gracias.
Sí, respecto a su pregunta, yo tengo la firme convicción de que Francisco Biesner está presente en todas nuestras oficinas, en todos nuestros embalses, en todas partes. Adicionalmente a eso, importante considerar que él, por nosotros los trabajadores, daba su piel, daba su pellejo. Y lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, se lo debemos a él. No en vano, la gran transformación laboral de la empresa se dio pocos años después de la muerte de Francisco Biesner, cuando ya podríamos decir, no tuvimos nosotros quien nos amparara. Porque mientras Francisco Biesner estuvo, todos nuestros beneficios de todo tipo estaban salvaguardados. El tema, por ejemplo, de la pensión se modificó 2 años después de la muerte de Francisco Biesner, porque él ya no se podía evidentemente oponer, pero él era de la política de que así como se pensionaron prácticamente todos sus compañeros a los 20 años de servicio, pues que nosotros también nos debíamos pensionar a los 20 años de servicio. Entonces, él se esmeró en que todos los beneficios de la empresa pues no quedaran amarrados a su persona, sino amarrados a distintos documentos de distinto tipo, ¿no? Entonces, el apartamento donde yo vivo es un apartamento pues que tengo gracias a los préstamos que ha hecho la empresa de acueducto, inspirados de alguna manera en Francisco Biesner. Entonces, sí, Francisco Biesner está especialmente presente todos los días en mi vida y creo que en la vida de cada uno de nosotros. Eso posiblemente responda a su pregunta. Gracias, ingeniero. Le doy la palabra a Carlos Mora. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Laura. En primer Carolina. lugar... Ay, perdóname, Carolina, disculpa. Tranquilo. En primer lugar, para felicitar al compañero Ricardo Gamboa por tan excelente exposición. Transmite en su voz las emociones que nos debemos todos cuando tenemos claro cuáles son las raíces de nuestra empresa. El hombre más importante que ha tenido en su historia la empresa de acueducto, teniendo muchos más, por supuesto, pero escribió lo que actualmente hoy disfrutamos 8 millones de seres humanos en la capital de la República, y por supuesto merece todos los homenajes, y el compañero Ricardo logra transmitirlo en su voz, esa gran emoción, ese gran respeto que debemos a nuestras raíces. Finalmente, los frutos se dan solo cuando el árbol tiene buenas raíces, y él nos ha mostrado un buen ejemplo de las importantes raíces que tenemos todos los servidores de esta empresa, y además lo que todos estos millones de seres humanos le deben a Francisco Biesner. Un gran abrazo de felicitación al compañero por el excelente tema, y comentarles que hemos estado pendientes en la reunión de vocales de control de la empresa desde las 9 de la mañana de sus palabras. No hemos querido, por petición de ellos, interrumpir, como es costumbre, para tratar los temas de la agenda de los vocales de control. No hemos querido interrumpir para escuchar completa tan emocionante relato, tan enriquecedor, tan fructíferas palabras del compañero Ricardo y de la historia de vida de don Francisco Biesner. Algunos de los vocales de control han presentado varias inquietudes, pero yo quisiera compartirles comentarios como el de don Pedro Pablo Bojacá,
que dice que don Francisco fue el que empezó el tema de la acción comunal en la empresa y que creó la oficina de acción comunal con los líderes comunales de la ciudad, empezando los primeros pasos de la participación y el control social en la empresa de acueducto, que hoy representan formalmente y legalmente los vocales de control. Esa oficina de acción comunal, les comentaba que cuando yo entré a la empresa, ya va a ser 30 años, se llamaba la División de Acción Comunal y hoy se llama la Dirección de Gestión Comunitaria, que es la dependencia a la que yo pertenezco. Algunos otros muchos comentarios de los vocales, pero no quiero abusar de su tiempo, simplemente transmitir la felicitación de todos a Ricardo y la gran admiración y respeto que nos merece la vida de don Francisco Viernes. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Aprovecho sus palabras para comentarles algo. Cuando yo preparaba esta presentación, desafortunadamente hay muchos compañeros nuestros que no conocen quién fue Francisco Biesner. Entonces, varios de ellos durante la preparación de la presentación me decían, oiga, ingeniero Ricardo, oiga, Ricardo, Francisco Biesner entonces es como la piedra, como la roca en la que se construyó la empresa. Y entonces, sí, evidentemente, esa es la roca sobre la cual se construyó la empresa. Pero otros me decían, no es la roca, es el diamante. Entonces, Señor Donoso, ¿usted está de turno hoy? Francisco Biesner efectivamente es como nuestro diamante, de que Así tenemos es. que sentirnos inmensamente orgullosos y del que tendríamos todos que conocer mucho más. Gracias, Carlitos. A usted, Así es. Ricardo, un abrazo grande. Dios Gracias, los Carlos, y por supuesto a nuestros vocales de control que también están participando en este encuentro magistral. Voy a darle la palabra a Boanergue Quintero. Adelante. Todos. Yo pues he tenido la oportunidad de interactuar en la empresa un poco más de 10 años. Y en cuestiones de concurso fue donde vine a conocer un poco de la vida del ingeniero Biesner. Algo majestuoso realmente. Yo escribí hace unas líneas hace un rato y desconozco si existe una biografía del ingeniero Biesner. Pero de no ser así, considero de que se debería hacer ese esfuerzo. No sé, los sindicatos, no sé, aparte de qué áreas que asignaran recursos para lograr hacer una biografía del ingeniero. No solo porque se lo merece, sino que sería una fuente de inspiración para todos y cada uno de los trabajadores de la empresa. Porque es de allí donde realmente la gente aprende a apropiarse de lo que desarrolla en su labor, de querer lo que tiene, de valorar lo que le da la empresa, ¿sí? Así sea a través de la lucha, a través de los sindicatos, como sea. Pero es una fuente de inspiración tal cual como lo hizo el ingeniero Ricardo en su exposición. Entonces yo pues dejo esa inquietud allí. Yo creo que se debería hacer ese esfuerzo y estoy seguro que no es el uno, si bien es el diamante, porque así creo que es un buen término que se le da. Hay otros tantos que deben estar por el camino y que se han ido pensionando o que están a punto de pensionarse y que eso no se debe perder. Si nosotros tenemos conocimiento de esa inspiración, tales como este hombre, un gran hombre de la empresa, créame que eso ayuda a mejorar mucho el desempeño de cada trabajador, de aprender a valorar lo que en pocos términos se dice lo que nos da de comer. Y pues felicitar al ingeniero Ricardo, qué gran exposición y transmisión de emociones. Y creo que esa es una de las cosas que hace falta si es que no existe la biografía del ingeniero Biesner. Gracias. Gracias, Boanerges.
Gracias, Bonergue. Vamos a leer dos comentarios más para finalizar. Nos dice Víctor Hugo Triana. Apreciado ingeniero Ricardo, muchas gracias por la excelente exposición. Como persona a que conozco, veo que aplica de la mejor forma la ecuación del ingeniero Francisco Wiesner. Un gran abrazo. También nos dice Juan José González, qué linda conferencia, muchas gracias. Quien ama su labor, ama su empresa, así que se ve reflejado y nos unimos a sus emociones. Entonces, ya para finalizar, muchas gracias a todos por participar. Recuerden que somos Agua que Cultiva Conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero, y a todos por participar. Feliz día para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, que estén muy bien.